Déjenme contarles una de las historias más fascinantes, conmovedoras y poderosas que encontramos en toda la Biblia. La historia de José, el hijo de Jacob. Un relato que va más allá de un simple drama familiar. Es una historia de dolor, traición, esperanza, redención y un propósito divino que se revela en medio del sufrimiento. Todo comenzó en la tierra de Canaán. José era el penúltimo de los 12 hijos de Jacob, y desde pequeño había sido el favorito de su padre. Jacob no ocultaba su preferencia. Le regaló una túnica de colores brillantes, algo muy costoso en esa época como símbolo de su amor especial por él. Este gesto, lejos de unir a los hermanos, despertó un profundo resentimiento en ellos. A esto se sumaron los sueños de José, visiones en las que sus hermanos e incluso sus padres se inclinaban ante él. Aunque eran sueños proféticos, sus hermanos los interpretaron como arrogancia. La envidia creció como una llama hasta que un día, al verlo llegar al campo donde ellos trabajaban, decidieron deshacerse de él. Al principio pensaron matarlo, pero uno de ellos, Rubén, los convenció de no derramar sangre. En lugar de eso, lo arrojaron a una cisterna vacía. Más tarde, aprovecharon la oportunidad para venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban rumbo a Egipto. Para cubrir su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de cabra y la llevaron a su padre, haciéndole creer que una fiera lo había devorado. Jacob, destrozado, lloró desconsoladamente la aparente muerte de su hijo amado. Mientras tanto, José iniciaba una nueva vida en Egipto, lejos de su hogar, sin familia ni amigos, reducido a propiedad de otro ser humano. Fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de su situación, José trabajó con excelencia y fue prosperado por Dios. Potifar notó esto y lo puso a cargo de toda su casa. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, ocurrió otra injusticia. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar abusar de ella, luego de que José rechazara sus repetidos intentos de seducción. Sin juicio ni defensa, fue arrojado a la prisión. Años pasó en ese lugar oscuro. Años donde podría haber perdido toda esperanza. Y sin embargo, José no se rindió. Siguió confiando en Dios. Su carácter, su fe y su integridad permanecieron firmes. Aún en la cárcel, Dios lo acompañaba, y los encargados pronto lo pusieron al cuidado de los demás prisioneros. Allí conoció a 2 sirvientes del faraón que también habían sido encarcelados, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños misteriosos, y José, con la ayuda de Dios, los interpretó con exactitud. 2 años después, el faraón mismo tuvo sueños inquietantes que nadie podía explicar. Fue entonces cuando el copero, que ya había sido restaurado a su cargo, recordó a José. Rápidamente lo sacaron de la cárcel, lo asearon y lo llevaron ante el rey. José no solo interpretó el sueño del faraón 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, sino que propuso un plan de almacenamiento y distribución que salvó a Egipto del desastre. El faraón, impresionado por su sabiduría y por la presencia de Dios en él, lo nombró segundo en el mando de todo Egipto. Pasaron los años y llegó la hambruna, no solo a Egipto, sino también a Canaán. Los hermanos de José, hambrientos y sin saber que su hermano seguía vivo, viajaron a Egipto a comprar grano. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. En lugar de vengarse, José probó sus corazones. Quiso saber si habían cambiado. Después de varias pruebas, finalmente se reveló ante ellos en un momento cargado de emoción. Lloró amargamente y les dijo: «Yo soy José, su hermano, al que vendieron como esclavo. Pero no se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida». ¿Qué momento? José tenía el poder de hacerlos pagar por todo, y en cambio eligió perdonar. Los abrazó. Llamó a su padre y lo trajo a vivir a Egipto con toda su familia. Les dio tierras, alimento y protección. La historia de José es un testimonio impresionante del poder del perdón, de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y de cómo las peores circunstancias pueden convertirse en parte de un propósito más grande. José no solo sobrevivió a la traición, la esclavitud y la prisión, él floreció en medio de todo ello.
Nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó que el odio lo consumiera. Y al final, Dios usó su vida para salvar naciones enteras. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados, olvidados o malinterpretados? ¿Cuántos hemos pasado por etapas de oscuridad donde parece que no hay salida? José nos recuerda que Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada momento difícil, puede ser parte de una historia más grande, si confiamos y seguimos caminando con fe.